pidiéndole, Señor, háblame para hablar al pueblo, dame para poder dar al pueblo. Y el Señor me dijo, a los pies del rey es como una Siloé. Y yo me quedé, Siloé, Siloé. Y quizás como a ti, como a mí me vino en ese momento, lo primero que me vino fue ese momento del ciego de nacimiento que Jesús unta lodo, ahora lo leemos, escupe su saliva con tierra, hace lodo y lo aplica sobre sus ojos y entonces lo envía. Le dice, ve al estanque Siloé y ahí lávate y serás sano. Y él regresó a Jesús, no fue a otro lugar, sino regresó a Jesús viendo. No veía yendo, alguien le tuvo que ayudar, pero regresó viendo. Y ese es el significado de Siloé, enviado. Y lo escuché clarito, y sabes que no suelo leer o mi memoria así de elefante, Siloé, escuché tan claro, dile a la iglesia, a los pies del rey, que es como Siloé. Entonces, claro, me fui rápidamente, dejé de orar y me fui corriendo con una intriga. ¿Qué es Siloé? ¿Qué es Siloé? Aparte de un estanque que te sana. Y eso es lo que te voy a hablar hoy. ¿Qué es Siloé? ¿Qué representa Siloé para nosotros? Tú eres un Siloé. Dile al que está a tu lado, tú eres un Siloé. Ahí. Dije una vez, no voy a ser un pastor que esté todo el tiempo diciendo al de al lado que no me deja concentrarme en mis notas. Siloé eres tú, somos nosotros, somos la iglesia, es como esa cisterna, como esa Siloé. ¿Les viene así Siloé? ¿Recuerdan ese pasaje? Juan 9, 1 al 11, leo así rapidito, bueno, unos cuantos versículos para refrescarnos. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido? Los versículos anteriores, previos, son poderosos, pero trato de aquí reducir. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fue enviado al estanque que se llama enviado. Se lavó y al regreso él ya se conocía, bueno, era de nacimiento ciego, así que no se sabía igual el camino, pero ya veía, ya disfrutó el paisaje y disfrutó el rostro de Jesús. Entonces voy a introducirte, por esto me alargo un poquito porque tengo que contextualizar y tengo que mostrarte en la historia, no solamente bíblicamente, sino lo que nos puede aportar, arrojar Wikipedia, que es mi gran aliado, ¿no? Bueno, pues muchos escritos de Jenofonte y otros historiadores que hablan de esos tiempos, la historia de Asiria, de otras civilizaciones, hablan de su lado y, bueno, pues los historiadores más enfocados en Israel, israelitas y demás, cuentan la historia y también la Biblia nos va a hablar. Así que, pues, aquí he hecho un compendio de lo que significa Siloé, qué representa. Y creo que cuando termine este mensaje, si Lidia, por ejemplo, viaja mucho a Jerusalén, querrá y se enfocará y querrá pasar por este lugar. Te voy a poner aquí un poquito el caramelo para darte ganas, que en algún momento haremos un viaje, ¿no? Ahí para conocer ahí la tierra, Palestina, Judá, Jerusalén. Siloé era un abastecimiento secreto de agua en Jerusalén. Lo primero que quiero mostrarte es que Siloé es un abastecimiento y es secreto. Lo conoce el que entra en la ciudad, el que forma parte de esa ciudad. Como saben, Jerusalén estaba amurallada y era una ciudad difícil bueno, pues un blanco difícil, una ciudad inexpugnable como se llama, difícil de conquistar. Siloé era un manantial. ¿Cómo van las presentaciones, Angie? ¿Va para adelante?
Ahí está, ahí está. Siloé. Siloé era un manantial de aguas terapéuticas en Jerusalén. Un abastecimiento secreto, un estanque, piscina, una cisterna, y aparte el agua no era cualquier agua, era terapéutica. El estanque o piscina de Siloé era un depósito con unas medidas de 7 por 10 metros, así fue como, bueno, pues su nombre, entre otras cosas, es Siloé y enviado. No tiene nada que ver con las medidas, se me ha metido esto por en medio. Era este uno de los lugares más conocidos de Jerusalén. Fue el resultado de una de las mayores hazañas de ingeniería del mundo antiguo. Ahora vas a ver por qué. La provisión de agua en Jerusalén siempre había sido precaria en caso de asedio. La ciudad de Jerusalén, en tiempos bíblicos, estaba ubicada sobre una montaña rodeada de valles. Gracias a su posición topográfica, contaba con defensas naturales desde casi todas las direcciones. Pero su principal fuente de agua dulce, el manantial de Gijón, no contaba con esa protección, al estar ubicada en una zona más baja cerca del valle de Cedrón. No tan baja como el estanque, pero sí más baja del resto de montañas y no formaba parte de la estructura de los muros. Es uno de los manantiales más importantes del mundo, uno de los más ricos y potenciales. Entonces, te estoy hablando y te voy a hablar de 3 elementos muy importantes, y estos son, aquí vemos la ciudad, la muralla, la piscina o estanque de Siloé estaba aquí ubicada en la zona sur, y esto, así en forma de zigzag, de serpiente, ahora te voy a decir lo que es, y aquí fuera, si te das cuenta, la muralla, aquí fuera estaba en el Valle de Cedrón la fuente o manantial de Gijón, también conocida como de la Virgen, ¿ok? Pero me gusta más de Gijón, luego te digo por qué. Entonces, al estar aquí fuera, era, digamos, todo un peligro el que de ahí, bueno, pues se abastecieran de agua. Y no solamente era un peligro, sino que el manantial en zonas y en tiempos de sequía, al ser un manantial que brotaba del interior de la tierra, era un manantial, digamos, que el agua brotaba de forma interrumpida. Entonces, había momentos en la época de sequía donde no ibas a encontrar agua. De ahí la importancia de hacer una cisterna que retuviera y que pudiera estar abasteciendo a toda la ciudad de agua, fuera la época que fuera. Y era una importante cisterna que todo, bueno, pues el tiempo, ahora verás por qué, empezó a recibir agua. Todo el tiempo empezó a producir agua. Y este túnel, o este acueducto o túnel, es el túnel llamado túnel de Ezequías. Ahora te voy a hablar, un poquito más adelante lo vamos a ver. Entonces, el agua del estanque de Siloé procedía de este manantial expuesto a las afueras de los muros. En caso de asedio podía anegarse con consecuencias desastrosas. Fíjate, los asirios en este caso, que te voy a contar ahora, el imperio asirio, cómo invade con Senaquerib al frente. Él llega y sitia Jerusalén, y era fácil, al estar fuera de la ciudad, anegar, cegar, tapar, y era cuestión de días que la ciudad se quedara sin recursos, sin víveres, como algo tan importante como puede ser el agua. Frente, bueno, pues a este hándicap había que hacer algo, y lo vamos a ver y te va a entusiasmar la idea, y tiene algo especial para ti. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Lo captaron? ¿Les puede el sueño? ¿Se acostaron muy tarde? Yo me acosté a las 4 y me levantaba a las 7, he dormido 3 horas. Estoy aquí en pie. Era de la corriente de Siloé. Fíjate qué importante la trascendencia de este lugar en cuanto a todo lo concerniente al altar, al rito del altar y de los sacerdotes. Como un dato más, te estoy simplemente poniendo aquí en conocimiento del peso que tenía este estanque, y que no solamente quiero que lo conozcamos por la historia donde este ciego fue sano. Era de la corriente de Siloé, de donde se sacaba el agua que se derramaba sobre el gran altar en la fiesta de los tabernáculos. Se derramaba el agua y era de este lugar, de Siloé, de esta cisterna, cuyo derramamiento era considerado por los rabís, y aún lo es, como característico del derramamiento del Espíritu Santo. Tenía esa connotación, esa representación, ese derramamiento como el derramamiento del Espíritu Santo.
3 veces al año los sacerdotes entraban en este estanque antes de desarrollar el oficio para purificarse. No solamente fue el ciego sano, sino que el sacerdote se metía, se zambullía como un simbolismo de purificación y salía de ese lugar para llevar a cabo el oficio, purificado, ya limpio de sus pecados y demás. ¿Se dan cuenta la importancia? ¿Cómo se nutre o recibe el agua esta cisterna o piscina? Ahora sería muy sencillo, pero en la historia es toda una hazaña arquitectónica. Tiene un mérito impresionante cómo nutrir este estanque que está en el interior. Voy a ir rápido, ¿vale? Veo unas caras así de sueño. No podía conectar este manantial. Uy, me iba a ir a la imagen del mapa. Ponme la imagen. Este manantial de, ¿cómo se llamaba? Gijón. Sí, en el valle de Cedrón. El manantial de Gijón a las afueras no podía conectar a esta cisterna o piscina interior para abastecerse si no fuera por este acueducto o túnel de Ezequías, la obra magistral que llevó a cabo el rey Ezequías, ¿ok? Más conocido por el túnel de Ezequías o túnel de Siloé. El túnel de Ezequías fue construido en el año 701 a.C. por orden del rey Ezequías. Su longitud es aproximadamente de 533 metros, la altura variable, la altura media es de 1,63, casi que mi altura, y el desnivel entre un extremo y el otro es de 2,27 metros, ¿no? Entonces había un desnivel para que el agua se condujera hasta llegar a la cisterna. El túnel de Ezequías, de unos 533 metros de longitud, fue excavado sin acceso vertical alguno, lo cual hacía el trabajo extremadamente dificultoso debido a la escasez de aire y de luz y a la distancia hasta la salida a través de los cuales los pedazos de roca debían ser removidos. Imagínate en ese tiempo, en el 700 antes de Cristo, con las pocas herramientas y bueno, habilidades si había y ingenio para llevar a cabo, pero no se contaba con la maquinaria que hoy se puede contar para excavar un túnel tan perfecto como vemos aquí. Si haces el recorrido, si vas a Jerusalén, puedes recorrer como aquí, pues muchos turistas pasan y hay en zonas donde vas con el agua hasta las rodillas y haces la travesía de estos 530 y tantos metros hasta que llegas a la piscina. Qué pasada, ¿no? ¿Te interesa? ¿Te despertaste? ¿Te picó la curiosidad y de decir, wow, qué pasada, aleluya? Es difícil entonces centrarse y predicar acerca de Siloé sin evitar que se te vaya y se centre todo el protagonismo en este túnel. Pero ambas cosas, tanto la cisterna de Siloé como el manantial, como el conducto que los conecta, tiene algo que te voy a sembrar para tu vida, para tu enseñanza. Por tanto, el túnel de Ezequías se encarga de conducir el agua del manantial de Gijón o fuente de la Virgen hasta la piscina o depósito de Siloé de forma subterránea y de forma secreta. La totalidad del área de la fuente de Gijón y del túnel, así como de la piscina de Siloé, es una única instalación arqueológica que puede ser visitada. Con una lámpara de mano pueden recorrerse los aproximadamente 450 metros del túnel en el que el agua llega hasta las rodillas. El túnel se encuentra en las cercanías del casco de la ciudad, por debajo de la ciudad de David. Ahora mira un poco de historia, te lo voy a leer y vamos a ir bien rápido. Bueno, esta imagen es impresionante, no se ven muy bien los colores, pero se ve la muralla. Aquí se ha hecho como una partición de toda la ciudad, como si la cortaran en dos para ver el túnel cómo pasa por debajo, el acueducto de Ezequías. Aquí está fuera de lo que es la muralla, aquí está la fuente de Gijón, el manantial. Lo conectan no por arriba, sino que lo conectan, drenan, se conectan con una vena que produce desde la tierra para que el conducto lleve agua y lo deposite aquí al sur de la ciudad de Jerusalén. Lo hemos visto ahí de forma gráfica y aquí con esta representación también fotográfica. En la edad de bronce, porque es importante que conozcamos y nos vayamos un poquito atrás, 3000 años antes de Cristo, y es que ya se llevó a cabo de forma natural
y digamos que se arregló para que haya ese pequeño hilo que brotaba de forma natural de la roca de este manantial que era Gijón. Entonces, ya en la época de la Edad de Bronce, con los jebuseos, en Jebús, que era Jerusalén, ya existía no el acueducto, no este túnel subterráneo de Ezequías, sino por las afueras, con piedras, los jebuseos habían tratado, piedra caliza, habían tratado de conducir ese agua que brotaba y llevaba un hilo natural por la roca. Y al ver cómo brotaba y se metía dentro de la ciudad, lo que hicieron fue aprovecharlo y conducirlo de forma más sofisticada y crear esa piscina. Para Ezequías entonces no era nuevo ni el manantial ni la piscina de Siloé, pero sin duda que era algo precario ese canal y ese conducto que era superficial, y también tanto el manantial como ese conducto natural, que lo habían arreglado un poco, era fácil de anegar y era muy visible a la luz de los enemigos. Entonces te leo un poquito ambas edades. Fíjate, se construyó en un canal que llevaba el agua de la fuente de Gijón a la piscina, los jebuseos, aquí en la Edad de Bronce. Este canal tiene aproximadamente 6 metros de profundidad, fue cubierto con grandes losas de roca caliza y tierra. Dada la ruta directa entre ambos puntos, existía el riesgo de que fuera descubierto y destruido. Por esa razón se decidió la construcción del túnel de Ezequías años después. El túnel de Ezequías fue construido en el 700, como hemos visto, antes de Cristo, por orden del rey Ezequías, que gobernó aproximadamente entre el 727 y el 698 antes de Cristo. En la segunda mitad del siglo VIII, el reino de Judá debía proteger a Jerusalén y especialmente su fuente de agua del ejército de Asiria, que avanzaba a través de la actual Siria y Cisjordania en dirección hacia el imperio nuevo de Egipto. Entonces, ahora lo podemos ver ahí en un mapa, el imperio asirio, cómo conquistó Siria, conquistó Israel. Aquí ya el reino estaba dividido, Israel de Judá. Israel trata de aliarse con Siria para enfrentar a Siria. Y ambos caen en el dominio de Asiria, son conquistados por ellos y acaban subyugados a este gran imperio que cada vez iba tomando más ciudades y más fuerza. Alrededor de 49 ciudades habían conquistado ya, y el siguiente punto antes de llegar, y su meta era llegar a Egipto, iban a pasar ahora por Judá, el reino del sur, para tomarlo, conquistarlo, y la capital, Jerusalén, Jebús, tenían que tomarla. En ese tiempo, Ezequías todavía no estaba gobernando, era Acaz, su padre, el rey Acaz. Y en ese tiempo no estaba todavía este acueducto o túnel subterráneo. Entonces, esto es importante que lo entiendan. En vistas a los muchos fugitivos provenientes del reino de Israel, cuya capital, Samaria, había sido tomada en el 722 a.C. por Asiria, Ezequías hizo construir un nuevo muro en torno a la ciudad que había crecido, ahora lo vamos a ver en la palabra, notablemente en dirección oeste y sur, y aseguró por medio de la construcción de ese túnel que lleva su nombre el abastecimiento de la ciudad con agua potable y con más portento y con un caudal mucho más fuerte, y sobre todo un caudal que fuera secreto, así como lo fue también este manantial y también la cisterna. Muy bien. ¿Qué dice entonces la Biblia? Me voy a la Biblia, y eso no lo provee la historia. ¿Qué dice la Biblia de Siloé? ¿Se aburren? ¿Es interesante? Está interesante la cosa, todavía no la hemos aplicado. Ahí, cuando apliquemos, te despiertas, ¿sí? Mira. Lo podemos encontrar en varios pasajes. En Isaías es muy importante que entiendas en qué momento está de la historia. Isaías, como profeta de Judá, Acaz es el rey que está gobernando en ese preciso momento, y ya vienen las amenazas de los asirios. Se conoce la noticia de cómo han confabulado tanto Siria como Israel. Y Asiria viene y amenaza al reino de Judá. Acaz lo que hace es tratar de hacerle un guiño a Siria para que, entrar en una alianza antes de acabar subyugados a este imperio. Y Acaz trata de hacer esa pequeña alianza que le sale mal. Y queda, a los ojos del rey Senaquerib de Asiria, queda mal. Pero a los ojos de Dios todavía queda peor. Y Dios no hace otra cosa que revelárselo a su profeta Isaías. Y viene una palabra de sentencia fuerte sobre el rey Acaz. Fíjate lo que dice. Isaías 8:5. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo:
por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente. No solamente es secreto, es un agua terapéutica, y todo lo que hemos conocido de arquitectónicamente, cómo está construido y todo lo que hay detrás escondido de su construcción, sino que aquí habla de unas aguas mansas. Todavía no había sido, estamos en la historia, construido por su hijo el túnel. Estaba construido un pequeño arroyo superficial que habían usado del agua que corría natural, ¿verdad? Los jebuseos. En el tiempo de Acaz no tuvo esa idea tan brillante como la pudo tener Ezequías. Entonces, Acaz intenta hacer alianza y el Señor dice que ¿qué? Que vienen los asirios y en vez de ir hacia mí, lo que haces es intentar ir hacia los hombres a hacer alianza. Toma al profeta y el profeta no está metido en su cuarto, el profeta está andando por los alrededores de Jerusalén y se fija en el arroyo y siente la inspiración divina y le dice el Señor, volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Ambos, este era Rezín, el rey de Siria, y Remalías era hijo del rey de Israel. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos, sobre el reino del norte, sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Entonces, toma y relaciona un simbolismo o algo natural como puede ser ese arroyo manso, que nadie se había percatado de él, nadie había concentrado su mirada diciendo, oye, tenemos una buena nutrición aquí de agua, somos una ciudad importante, inexpugnable, una ciudad, vamos a poder con los asirios, pero sobre todo, más allá del estanque y más allá de nuestras murallas y de lo que somos y de nuestra reputación, está que tenemos a Jehová como el máximo aliado. Y nosotros con Jehová vamos a poder resistir cualquier nación que venga, a no ser que entremos en pecado, en apostasía. Entonces, ¿qué tememos? Pero Acaz tuvo esa rapidez, esa tendencia a fijarse en el respaldo, en el temor al hombre y respaldarse bajo el hombre. Fíjate, las aguas de Siloé que corren mansamente. Asiria se fortalecía cada vez más y amenazaba a las otras naciones, de modo que Israel y Siria unieron sus fuerzas para protegerse. Querían que Judá se aliara a ellos, pero esta no quiso hacerlo. En realidad, Acaz estaba haciendo arreglos en secreto con Asiria para que lo protegiera a Jerusalén. La nación estaba asustada porque Siria e Israel estaban a punto de atacarla y parecía que no había vía de escape. Ambas naciones, Israel y Judá, rechazaron al divino Siloé. El Señor está representado por, según Isaías, han desechado mis mansas aguas que corren por el río. Y el Señor estaba diciendo de alguna manera, mi brazo extendido que les nutre y que les protege, lo han desechado, lo han desestimado. Y ahora, por tanto, Asiria será para ellos como un gran caudal de río que los arrollará. Ninguna se dirigió al Señor como su protección y máximo aliado frente a cualquier imperio. Por lo tanto, el Espíritu de Dios a Isaías, profeta en Judá, lo toma y le muestra esto gráficamente. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Isaías como profeta era, ¿qué teme este Acaz? ¿Qué asedio o guerra puede temer? Te he nutrido con el agua de Gihón, no te falta nada, con un gran manantial. Como este arroyo, así es mi brazo sobre ti, pero si lo desechas vendrá Asiria como un río impetuoso, un brazo fuerte que no cortaré para tu destrucción. Y ahí vemos un poco la gráfica: Mesopotamia, capital de Asiria, vemos a Egipto, Palestina, ahí en rojito, entre Egipto y Asiria. Así que necesitaban, y entre ellos, su gran río, el Éufrates, que dice que, pues igual, ¿no? De forma no, digamos, no iba a suceder en lo natural, sino de forma espiritual. Asemeja Siloé como la alianza de Dios y el Éufrates como la alianza natural
de los asirios, para representar lo que iba a pasar, la venganza y cómo iba a arrollar a Siria. Finalmente Asiria no venció, ahora lo vamos a ver, a Jerusalén, al pueblo de Judá, sino que fueron los babilonios que habían acabado con el imperio asirio. Siloé contra el Éufrates. La tranquila corriente de estas aguas se contrasta con las impetuosas y arrolladoras aguas del río Éufrates que corre desde las montañas de Turquía a través del moderno Irak hasta el Golfo Pérsico. ¿No es así? El Espíritu Santo viene como ese silbido apacible, apenas inapreciable, su voz sensible, delicada, para mostrarnos esa gran alianza del Espíritu Santo y su pueblo, para no temer de las malas noticias, para no temer cualquier tipo de enfrentamiento que podamos tener en este mundo natural. Fijémonos que así como los sacerdotes veían las aguas de Siloé como un lugar de la llenura del Espíritu Santo, que representaba la llenura del Espíritu Santo, y se abocaba ese agua sobre el altar. El altar representa, ese agua del Espíritu Santo de Siloé representa al Señor, su gran alianza, su cuidado, su protección frente a cualquier cosa que nos pueda pasar. El Éufrates tipifica a Siria, la cual conquistaría Israel y Siria. Y Siloé, el arroyo manso, el Espíritu Santo, expresa el poder divino, constante, como un hilo fino de agua que riega la cisterna, pero que nunca faltaría. Y ese puede más que cualquier otro río. Ambas naciones de Israel y Judá rechazaron al divino Siloé. Ambas naciones del pueblo de Dios se dejaron llevar por el temor y la terrible fama de este gran imperio y no tuvieron la delicadeza de valorar lo de Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia de Siloé? Ahora sí, al tiempo que me interesa es el tiempo de Ezequías, segunda de Crónicas 32, 2 al 8, se va poniendo tensa la cosa, vas a ver. Tras la muerte de Acaz, su hijo Ezequías toma el relevo, ahora es el rey, han pasado unos años, Jerusalén ha resistido a Siria, todas las amenazas, las diferentes amenazas que han venido sobre ellos todavía no han sido sitiados y ahora le toca el turno a Ezequías. Sigue ese arroyo de ese acueducto superficial que llega del manantial de Gijón al de Siloé. Y fijaos la mente brillante aquí de Ezequías. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib, rey de Asiria, y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Ahora vienen los asirios, viene Senaquerib, vienen las amenazas, los van a rodear, los van a sitiar, van a ver qué fuerza de resistencia tienen. Y lo que hace Ezequías es anegar él, tapar la fuente de Gijón y tapar también ese arroyo. Y no solamente eso, sino que empieza a fortalecer los muros, las murallas, porque el pueblo había crecido. Y él dice una pregunta que es importante: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria, el enemigo, muchas de nuestras aguas, nuestra fuente, por donde nos nutrimos, nuestra fuente secreta, nuestra piscina de Siloé, nuestro arroyo? Y lo anegó y lo tapó todo y lo disimuló. Después, con ánimo resuelto, ojo, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, el brazo, ese río impetuoso, ese río Éufrates, Asiria, todo lo que él es, ese gran arroyo que los nutre. Nosotros este pequeño arroyito de Siloé. Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué importante que se levante un rey que imparta confianza al pueblo. Entonces, salto al versículo 30.
Y aquí es donde nos ha hablado de todo lo que hizo, escudos, armas, muros. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, se le llamaba también ese manantial. La fuente de la Virgen, manantial de Gijón y la fuente de arriba. Y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Entonces desvió el agua, anegó el arroyo, tapó y cegó y disimuló la fuente de nutrición que tenía fuera de la ciudad, como habíamos visto, fuera de las murallas, antes de que el enemigo lo hiciera por ellos, que era lo primero que hacían. En las estrategias militares lo primero que hacían era tapar sus fuentes de suministro. Entonces Ezequías lo hace. ¿Qué trama Ezequías? Los príncipes, todos los gobernantes, los que estaban ahí, los sabios alrededor, los arquitectos, diseñadores alrededor de él, ¿por qué tapa nuestra fuente de nutrición? Lo tapo porque voy a abrir algo mejor. Lo tapo porque voy a hacer algo mejor. Ya nadie cegó completamente la fuente, y si nos conectamos a la fuente de Gijón, será de forma interna, inyectando por la vena de la roca que está en lo profundo de la tierra. Y lo que hizo fue desviarlo, llevando a cabo ese túnel de Ezequías, que fue impresionante, que hemos visto esa obra arquitectónica. Entonces ya había un arroyo natural, superficial, que habían aprovechado los jebuseos en la edad del bronce, que de forma natural, por en medio de la roca, porque tiene esto una enseñanza, ustedes saben que Cristo es en la roca, de forma natural ya corría un arroyo y les dio la idea de decir, bueno, pues condujámoslo, pongámosle un poco de paredes para que tome un poco de viveza el agua, de alegría, y pueda llegar a este estanque y a esta cisterna y retener el agua. Pero es que Ezequías fue más allá. Ezequías llevó una obra primero cegando, tapando, ocultando, y diciendo, nuestra vida va a ser menos pública, vamos a tapar y vamos a llevar todas estas cosas ahora en secreto. Y entonces empezó a cavar ese gran túnel bien profundo. Ya no iba a ser el acueducto superficial, sino profundo, alrededor de 400 en línea recta, pero con todas sus curvas, 600 y pico metros. Un poquito atrás nos da un poquito de luz también, Segunda de Reyes 8:17. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon, fíjate, junto al acueducto del estanque de arriba, junto a la fuente de... Voy aquí a hacerme un escenario que me he imaginado. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad. Ahí está. Entonces, este es el muro de Jerusalén. Y entonces Asiria llega y se asienta y empiezan a acampar y a poner sus tiendas en base a la fuente, al manantial que brotaba. Y se ponen junto a la fuente y junto al acueducto que atraviesa y era completamente visible para abastecer Jerusalén. Dime que lo han entendido, por favor, todo, hasta dónde llega. O comienzo de nuevo. Versículo 20, un poquito más adelante, dices, esto es aquí el Tartán, o el Tarzán, o el Rabsaris, que había enviado Senaquerib. Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. Poniéndose en boca de lo que podía decir Ezequías. Mas, ¿en qué confías? Le dice el enemigo al rey Ezequías. ¿En qué confías? ¿Qué te has revelado? ¿En qué confías que te has revelado contra mí? Y aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, porque también Ezequías había tenido ahí un pequeño desliz hacia Egipto para tratar. Vienen a por ti, primero a por mí y tal, pero finalmente se vuelve a Dios con todo su corazón. Y aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, fíjate, en un báculo, en un bastón, se te atravesará tu mano. Es decir, que es inútil que te pares en Egipto, Ezequías. Estás tranquilo, te has aquí atrincherado en Jerusalén, pero tus días están contados. ¿Cuál es tu confianza? ¿Dónde está? ¿No será en Egipto? Y dice,
Versículo 22. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, en Egipto no, porque ya vemos que su fuerza es limitada. Y si me dices en Jehová Dios, no tiene sentido. ¿No es este Ezequías aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado, Ezequías? Y ha dicho Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Es decir, el pueblo enemigo, los asirios no entendían todos los movimientos. Acaz todavía no había acabado con toda la idolatría y Ezequías hace una obra, no solamente la que les he hablado de esto, sino de los lugares altos, acaba con todas las cosas. Y los asirios dicen, pero si a todo eso adoran y lo han quitado, todo eso que él alcanzaba. Estos impíos alcanzaban a ver que eran sus fuentes de adoración y de protección. Sin embargo, eso era de forma visible, aparente, lo que el enemigo creía, donde estaba la fortaleza del rey. Si me dices que Egipto tiene su fuerza limitada. Si me dices que Dios, acabas de quitar todos los altares, eran a ídolos, todo lo contrario, estaba afectando para mal al reino. Acabas de anegar a tu propia fuente, la has anegado. ¿En qué te basas? ¿Cuál es verdaderamente tu secreto para que tú resistas a un imperio tan fuerte como puede ser Asiria? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, y si tú puedes darme jinetes. Y ahí entra en una negociación que finalmente no tuvo sentido. Retrocedieron alrededor de 3 años sitiada Jerusalén, y no le faltó nada a Jerusalén, y no pudieron atravesarla, no pudieron conquistarla. ¿Recuerdan? David pertenecía a los jebuseos, y David pudo tomarla justamente por la fuente de Gijón, entre la peña, entre las rocas. David, cortando el hilo de agua que suministraba, entró por ese mismo lugar donde salía el agua y suministraba a la cisterna, entró por ese lugar, por una brecha que salía. Algo así hubiera sucedido si Ezequías no llega a negarlo todo, lo superficial. Si hay aquí una brecha que corre agua, la tapo. Cualquier tipo de cueva, lo suficientemente para que entraran los valientes de David y toma Jebús. Ahora Ezequías dice, a mí no me va a pasar algo similar. Yo voy a negar todo, voy a tapar todo. Esta ciudad no va a pasar como en los tiempos de Jebús con David. Voy a negar, voy a cerrar todo, voy a hacer una obra secreta, una obra que si la contaran no la creerían. El enemigo estaba aturdido, confundido. ¿Dónde está? Rompiéndose la cabeza durante 3 años diciendo, ¿dónde se halla el secreto? Se han ensimismado aparentemente, se han encerrado ellos a morir ahí. ¿De dónde están sus fuentes que las podamos anegar? ¿Dónde está aquello donde ellos tienen que nutrirse de agua? ¿Dónde están sus víveres para que puedan resistir y soportar? Ya ha pasado 1 año y siguen ahí atrincherados. ¿Cuál es su secreto? Si antes te he aplicado Siloé en el reinado de Acaz, frente al mismo enemigo, Asiria, el mismo enemigo su padre tuvo que enfrentar, como Isaías declara Siloé como el Espíritu Santo, manso y apacible, protegiendo, ahora con Ezequías no hay una exhortación de un profeta, todo lo contrario. Los profetas se pusieron a hablar el mismo idioma. No hubo un enfrentamiento de Jehová, todo lo contrario. Jehová prosperó todos los avances y toda esta obra que Ezequías hizo de restauración y de fortificación. Este hijo de Acaz, Ezequías, tiene claro y valoraría ahora la riqueza de ese manantial y que lo tenían todo para aguantar ese asedio. Ezequías encontró la clave de la victoria frente al enemigo. ¿Por qué ha de hallar los reyes de Asiria muchas aguas, muchas fuentes cuando vengan? Nuestra fuente de suministro. Antes que el enemigo, y esta es la clave, te anegue tus fuentes y manantiales, anégalos tú, ciérralos y nútrete de forma interna y secreta. Antes que el enemigo venga, lo que aparentemente es nuestro apoyo, protección, forma de vida. El enemigo cree que te mantienes por eventos, incluso por la iglesia, que esto no lo tomen para dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero en un tiempo
nos anegaron la forma de reunirnos, congregándonos en una pandemia como estuvimos viviendo. Y el enemigo diciendo, dime, no tiene coherencia lo que está pasando. Si tu fuente de suministro es la iglesia, dime cómo estás soportando esta pandemia para aguantar tanto y resistir tanto sin caer y sin que yo pueda neutralizarte. Dime dónde está tu secreto. Lo que no sabe el enemigo, que nuestro secreto, nuestra clave va más allá de una vida pública, una vida eventocéntrica, iglesiacéntrica, que tan importante es congregarse, pero forma parte de algo que viene a continuación de una vida de secreto, una vida profunda. Acaba con una vida superficial. Cualquier forma de recoger aguas que te expone al enemigo. Me imagino al enemigo, a los de Jerusalén, saliendo como hacían en tiempos de Acaz, cuando tenían que tomar agua y saliendo a la fuente de Gijón y... arriesgando su vida, siendo un franco fácil fuera de las murallas. Enciérrate en la fortaleza, que es una vida de secreto. Anega tus fuentes, tus formas de vida exterior. Que sea parte, que pueda sumar, pero que no sea la clave y la única forma en la cual tú te alimentas del Señor. Hay mucha gente que va de vez en cuando, que escucha de vez en cuando, que se mantiene por ciertas conversaciones, una cena, va de evento en evento, de momentos aislados en momentos aislados. No tiene secreto con Jehová para poder hacer una obra profunda y conectarse a la vena que nutre de la roca, que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, para nutrirse. Creo que la iglesia en este tiempo tiene que pasar de ser una iglesia superficial como era el arroyo de Acaz, a ser y hacer una obra que tenga tanto mérito como la de Ezequías y empiece a profundizar, a profundizar, a profundizar y encuentre algo más satisfactorio, gratificante, como puede ser todo lo público. Lo público no lo van a poder limitar, anegar, cegar. Nos van a poder tocar la salud. Nos van a poder tocar nuestra forma, negar, cortar, prohibir, nuestra forma de manifestarnos públicamente. Nos van a poder cortar las relaciones. Vas a poder quedar en un claustro por cualquier tipo de razón de Dios que te tiene en secreto, haciéndote descubrir que esa es la prioritaria forma en la que tú puedes ser una vida completamente llena del Espíritu Santo, con refrigerio en tus huesos, bien nutrida por esa fuente o manantial de Gijón que brota de forma natural y es uno de los más importantes del mundo. Que sea así para la iglesia. Cuando el Espíritu Santo me dice, como Siloé, así sea la iglesia a los pies del Rey, como Siloé, que la forma de nutrirse es profunda y se conecta a algo tan importante como la fuente de arriba, la fuente que está más elevada porque el mayor bendecirá al menor. Que siempre la iglesia a los pies del Rey, tú, tu vida, las familias, podamos recibir constantemente un hilo de agua. Antes era de forma interrumpida, de acuerdo a las estaciones del año. Pero esa profundidad de secreto le conectaba a la brecha, le conectaba a una vena que siempre brotaba y un pequeño hilo manso, que así fue como lo relataba Isaías, un hilo manso de Siloé se volvió con la obra que hizo Ezequías, se volvió un gran caudal al punto de que en estos tiempos aún corre agua que llega por las rodillas. Ya no era un pequeño hilo manso, ahora era un acueducto importante que todo el tiempo estaba suministrando agua a la cisterna de Siloé. En otras palabras, que nuestras cisternas, que nuestro depósito siempre esté bien nutrido de forma secreta.
que no tenga que estar dependiendo de estaciones, que no tenga que estar dependiendo de cómo fluctúan nuestros tiempos, de acuerdo a nuestras temporadas como iglesia, dependiendo cómo el sistema nos permite promocionarnos o vivir la vida cristiana. Quizás vayamos a menos. ¿Y para qué esperar a que nos corten o nos priven o nos aneguen? Sino que podamos nosotros mismos anegar y poder descuidar incluso esa vida pública y darle importancia y prioridad a la vida secreta y a la forma de conectarnos a ese agua que es ese agua viva, el Espíritu Santo. Al enemigo se le vence con una vida de secreto. Ocultemos nuestras fuentes, tapemos y profundicemos, cavemos un conducto y nutrámonos. Ezequías nos revela con su túnel que la vida de victoria, la vida que quiere Dios, no se trata de una llenura superficial, abastecimiento en la superficie, sino canalización de lo de arriba, de la fuente más alta, de la del Espíritu Santo. Que sea tu abastecimiento así, iglesia, secreto. El enemigo solo puede anegar lo que está en la superficie, pero el enemigo nunca podrá quitarte tu intimidad con el Espíritu Santo, de donde parte tu vida y donde comienza el día, tu intimidad con el Espíritu Santo. Nunca podrá llegar a lo secreto. ¿Qué representa cada elemento? Una fuente como Gijón representa al Espíritu Santo. La mención de la fuente de arriba apunta a lo divino, a lo vertical, a lo celestial. El famoso túnel de Ezequías son los medios intencionales por los cuales canalizamos y enviamos el agua a nuestro Siloé. Alabanza, vida devota, búsqueda insaciable, oración, palabra, un congregarme, no de forma superficial religiosa, sino profunda, con una coherencia del espíritu de lo que significa el compromiso con mi iglesia. ¿Te das cuenta? Tu cisterna, ahora te lo voy a mostrar con el ciego, tu cisterna trata de buscar canalización como Ezequías, llevando a cabo un túnel secreto, y eso es al final una vida de búsqueda constante por lo de Dios. La palabra, la oración, poco a poco te va conectando a la fuente de Gijón. Dime en qué te basas si te quedaste sin trabajo y sigues en pie. Dime en qué te basas para no rendirte si tu familia te dio la espalda. Dime en quién te apoyas si la salud te ha mermado. ¿En qué te estás apoyando si aparentemente no puedes hacer todo lo que hacías antes, alabar, danzar? No te dan las fuerzas, apenas puedes congregarte, perdiste el vehículo, perdiste todas lo que representa una vida intachable, una vida próspera. ¿En qué te basas? ¿Por qué no te rindes? Como Sennacherib le decía a Ezequías, porque tengo algo más que tú no llegas a poder percatarte o poder ver como yo lo veo. Es la vida de secreto, la vida del Espíritu. No es una vida religiosa, es una vida en el Espíritu, que es lo que a veces dices tú, me gustaría abrir la mente sin poder introducirlo, pero te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Entonces, el famoso túnel de Ezequías tiene que ser una práctica constante en nuestra vida, un cavar y profundizar en lo de Dios. El estanque o cisterna de Siloé somos cada uno de nosotros, es nuestro depósito, nuestra capacidad de llenura. Dice 2 de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, tienes un depósito como lo tenía Jerusalén, tienes una cisterna. ¿Cómo está tu cisterna? ¿Cómo está el estanque de Siloé? ¿Cómo está tu depósito? ¿Recibe un hilito? ¿Recibe un agua intermitente? ¿La tienes tú que llevar a capazos porque todavía no has aprendido a conectarte tú mismo a la fuente? ¿O recibe un caudal permanente? Y hay avivamiento, hay una piscina donde no solamente tú te puedes abastecer, sino tú y los tuyos, tus hijos, tu esposa, todo el que va a tu casa y dice, ¿de aquí salgo? Nosotros tenemos una piscina que hemos bajado 2 veces. Ahora se lleva mucho los edificios, ¿verdad? No es gran cosa, pero una piscina en el medio. Y ahora, de repente, todo el mundo quiere venir a casa. No, los hermanos dicen, pues vamos a la tuya, que tiene piscina. Y yo, vamos.
Una vida con cisterna es una vida que merece la pena, es una vida que es atraída por masas. La gente va a buscar gente con buen depósito. La gente va a buscar, vidas llenas del agua de vida, del consejo, llenas de la unción. Por último, y termino, dame 7 minutos. Iba a decir 10, pero 7 es perfección. Por último, déjame hablarte de un oficio, los picapedreros, para que lo entendamos en la práctica. En el año 1880 se descubrió una lápida que conmemoraba la finalización del túnel. Lo descubrieron accidentalmente 2 muchachos que estaban vadeando en el estanque. Lo cuenta así, esa lápida. La perforación se ha completado. Si no tuviéramos y hubieran encontrado esa lápida, no tendríamos tanta revelación. La perforación se ha completado. Esta es la historia completa. Mientras los obreros seguían trabajando con el pico, cada uno en dirección a su compañero, y cuando no faltaban más que 3 codos para encontrarse, cada uno oyó la voz de su compañero llamándole, porque había una grieta en la roca al lado derecho. Y el día que se terminó la perforación, los picapedreros cortaron cada uno para llegar al encuentro, cortaron la piedra, picando, para llegar al encuentro del otro, pico contra pico. Y fluyeron las aguas al estanque, 1200 codos, y la altura de la roca sobre las cabezas de los obreros era de 100 codos. Ese momento donde se encontraron era de 100 codos. Imagínate 100 codos para arriba, ¿verdad? Profundo, como habíamos dicho, que apenas había oxígeno, donde habían profundizado. Dime en qué momento. Yo a veces hasta he ladrado una pared y ha sido tan ingenuo así que has dicho, y me voy a ir por el otro lado, y más o menos llego y por aquí, y taladras. Mira, las probabilidades de que tú puedas perforar por un lado y por otro son impresionantes. Para que tú puedas, las probabilidades, una entre, no sé, no lo consigues, a no ser que tengas una y te tires a lo mejor todo el día tratando de, tienes que tener algo, alguna ventaja. En este caso dice que se hablaban el uno al otro. ¡Eco! Y a través de la roca, por la misma roca, había momentos donde fluía de forma natural el agua. Por aquí vamos bien. En 1880 se halla esta lápida de los tiempos de Ezequías, que la inauguran y la ponen ahí. Qué impresionante fue el día, conmemoraron ese día porque dijeron, ¡guau! Cuando nos conectamos, ¡guau! Cuando nos encontramos. Picapedreros por acá y picapedreros por este lado. Y se encontraron algo tan impresionante y tan difícil, tan casi imposible, que ambos se encontraron a una profundidad impresionante. Podían, bueno, pues por todos los niveles, derecha, izquierda, haber seguido y haberse cruzado y no haber llegado a ningún punto. Ezequías dijo, ¡wow! ¡Qué cisterna! ¡Wow! ¡Qué manantial! ¡Qué pobre el canal! Vamos, y empezó y contrató picapedreros. Y empezaron desde el estanque de Siloé, pa, 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 pa. Y desde el manantial, otro equipo, pa, 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 pa. Nos vamos a encontrar. Eso es imposible. Estarían ahí siempre aquellas personas, ¿verdad?, que no ayudan mucho, negativas. Eso es imposible. En Argentina lo hacemos de esta manera. Y entonces sale el colombiano. ¿Qué va? En Colombia lo hacemos con un hilo que nos sirve de muestra. ¿Sabes? Cuando hacemos una barbacoa, cuando hacemos una obra, entonces salen todas las naciones y todas las culturas se encuentran, hermano, y eso es un caos. Ahí tienes que estar reprendiendo, ahí tienes que estar diciendo, hermano, un consenso en el reino de los cielos se hace así. Y Ezequías estaba diciendo, ya verán cómo lo vamos a conseguir conectarnos uno con otro. No fue Jesús, yo veo a Jesús como un picapedrero. No es pícame Pedro, pícame Juan, picapedrero. En la historia de la sanidad del ciego, lo envía al estanque, declarándose él mismo, Jesús, como el enviado. Lo que está haciendo Jesús es, ve al estanque, lávate, es lo que yo hago, es lo que yo he hecho. He venido a este mundo siendo enviado y me he presentado hacia vosotros. Jesús es ese manantial que viene siendo enviado para conectarse. Enviado desde el cielo a nuestra vida, desde el manantial del cielo a nuestro depósito. Dice, no hay otro mediador entre Dios, la fuente de arriba, y los hombres, Siloé,
sino Jesucristo, el único mediador. Jesús estaba a la diestra del Padre y estaban ahí hablando, charlando en ese trío mejor que Marvel y DC y todo lo que... Y ahí estaban diciendo, algo tenemos que hacer. El mundo está desconectado completamente de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús dijo, tengo un oficio. ¿Qué tal si desde este manantial que es el cielo empiezo a penetrar y a profundizar en la tierra? Y llego hasta la tierra, ahí muero. Y no solamente voy a profundizar desde la superficie, sino que voy a bajar hasta el Seol, hasta ahí. Voy a empezar a rescatar vidas. Entonces, sí, dale un aplauso, espérate, ahora verás, mira. ¿Cómo lo representamos? Yo veo cómo Jesús llega al ciego, es como llega a cualquiera de nosotros. En el Nuevo Testamento, toda la historia entre Acaz y Ezequías y todas las dos obras que se hicieron con este acueducto se revelan en la vida de Jesús. Ahí es donde se concentran, ahí es donde cobra sentido para nuestra vida, ahí es donde se aplica para nuestra vida. Jesús le mostró el papel. Llegó, ahora quiero que prestes atención. Jesús llegó al ciego, no veía nada. No eras capaz de venir a mí, no me podías reconocer. De forma natural, en toda mi persona, a través de la roca que es Cristo Jesús, se ha conducido un agua y ha llegado a un depósito vacío, al ciego. Y le dice, ve tú al depósito. Y el ciego va al depósito, mostrándole quién él era. Tú eres un depósito y yo voy a llenarlo. Ve y lávate en él. Así te quiero, lleno. Llega Jesús hasta ti. Cualquiera que pueda decir, nosotros hemos buscado al Señor, Él nos buscó primero. Él llegó como un picapedrero, como esa obra de Acaz, de ese hilo natural que llegaba del manantial a Siloé, de forma natural. Ese fue el inicio de tu vida. Era un pequeño arroyo, pero suficiente para llenarlo. El túnel de Acaz. Jesús, con el ciego, llega a ti y te muestra por misericordia, y tú todavía ciego. Todavía con tus achaques, y llega a ti y te dice, yo ya he hecho lodo, vete al estanque, vas a ver. Y le muestra la salvación, una vida llena del Espíritu. Y lo lleva a ese punto. Y ahí cobra la vista, y ahí recibe la vista por primera vez, y nace de nuevo, porque había sido ciego de nacimiento. Imagínense, el púlpito es el término medio, donde se encuentran Jesús ahí por donde está Josué. Y el ciego llega ahí en el estanque, mostrando quién era él, el depósito, el estanque que tenía que ser lleno. Jesús lo que hizo fue mostrarle el camino, desde el punto donde él llega hasta el estanque. Nos muestra dónde parte nuestra vida, nos lleva al nuevo nacimiento, nos hace retroceder. Como le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, que comiences de cero. Y entonces lo llevó al punto, al estanque. Recobra la vista. Y ya ve la vida en el Espíritu, ahí se le revela. A él fue la vista, a nosotros, cuando nos envía al estanque, vemos. Y entonces ahora nos dice, no. Eso queda, ese camino, ya intrazable. Ese acueducto que era como el de Acaz, ese hilo de misericordia por el que yo lo hice de forma natural, en el cual tú no tuviste que aplicar y hacer nada, ese ya es de una sola vía. Eso es una vez y por siempre, tu nuevo nacimiento. Eso no vamos a estar recorriendo ese túnel diariamente. Ahora es el tiempo del túnel de Ezequías. Ahora es donde tú vas a tener un oficio como el mío. Si yo llegué desde el cielo hasta este punto para encontrarte y revelarte quién eres, Siloé, ahora yo quiero que tú comiences como los picapedreros desde Siloé, y aprendas que ese pequeño hilo se tiene que volver un caudal. Hay muchas personas... Espera, mira. Hay muchas personas que han llegado a Siloé por la gracia de Dios, por ese conductico de misericordia de Acaz, y han llegado de los tiempos de Acaz y han llegado aquí, por esa piedra que es Cristo Jesús. Recuerden que era algo, no era una obra donde se había aplicado el hombre. Y se han quedado en ese mismo punto. No han entendido la vida en el Espíritu. Nuevo nacimiento, pero el estanque recibe un hilico. Y siempre están en horas bajas. Siempre están como los embalses de Murcia, que estamos en niveles críticos. Y siempre ahí pidiendo trasvase,
un trasvase nos morimos, que no hay riego. Vengan, órenme, bendíganme. Cuando hay un evento, cuando hay un discipulado, cuando hay necesito algo, un trasvase mayor. Lo que tienen que entender es que el Señor nos ha dejado un oficio y quiere que con nuestra fuerza, con nuestras herramientas, con nuestras formas intencionales que tú tienes que descubrir, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, Timoteo. Una vez que el Señor te ha revelado la vida en el Espíritu, esa piscina empieza a acabar. Señor Jesús, ¿dónde estás? ¿Por aquí? ¿Por allá? A ver, por aquí creo que te oigo. Por aquí. A través de Salmos, wow, me ha revelado algo poderoso. Por aquí, hoy te oigo más. Ay, los evangelios. Ay, lo que he descubierto aquí. Y empieza a picar. Y vuelvo a los Salmos, madre mía. Aquí te oigo y te oigo. Hasta que llega un punto, a través de oraciones, a través de quebrantos, a través de la vida, te vas conectando a la fuente cada día. Hasta el punto que de repente, cla. Y es un momento impresionante cuando dices, Jesús, qué bueno, estabas aquí. Yo estaba picando por este lado cada día, llamando a tu puerta. Hay alguien que escuche, como la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy como un picapedrero desde aquí, tratando de picar y tratándome de encontrar contigo. Lo que quiero no es un pequeño hilo de misericordia, lo que quiero es una fuente de gracia, una fuente de la vida en el Espíritu, de palabra, de oraciones. Quiero un torrente de hablarte cada día. Quiero revelarme con visiones, quiero revelarme con milagros, quiero revelarme de una forma práctica a tu vida y llegar y llenar de una forma impresionante tu cisterna, tu Siloé. Nos descubre a través del ciego y a través de la historia lo que representa nuestra vida y nuestro mayor oficio. Picapedreros, cavar, picar, romper piedra y encontrar a Jesús. Ahora sí, dale un aplauso a Dios. Nosotros estábamos ciegos, atados al pecado, entregados a pasiones, concupiscencias. Siloé, en la llenura del Espíritu Santo, nos llevó por gracia una vez y por siempre. Te mostraré el camino una vez. El ciego no podía llegar hasta él. No puedo llegar hasta Siloé. No te preocupes, yo te llevo. Hay alguien, un monaguillo, alguien lo llevó, lo depositó en ese lugar por gracia. Ahora, él empieza a tratar de provocarnos a hacerlo desde el otro lado. ¿Eres capaz de escuchar la voz de Dios en esta mañana? ¿Eres capaz de escuchar la voz desde este lado de los picapedreros, desde el manantial de arriba, de la fuente de Gijón, esa fuente inagotable? ¡Ey, aquí estoy, hijo! Tengo algo impresionante. ¿Por qué conformarte con un pequeño hilo cuando tengo todo un torrente para ti? Entonces me invocaréis, picaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré desde el otro lado. Me buscaréis y nos encontraremos, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, picad y me encontraréis, llamad y se os abrirá. Busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. ¿Te das cuenta? Esto no es un spa, la vida en el spa. Que estas aguas terapéuticas, que a gustos están. Que esté tu depósito siempre lleno. Es como que al final, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Tú tienes tu cisterna, tú provees como un buen administrador y cabeza en tu hogar, en tu casa, en tu propia vida, y tú estás llevando a cabo el oficio. Y tú eres el primero que se nutre, pero siempre vas viendo cómo a tus espaldas se va llenando ese depósito y vas entregando a otros. Tú recibes esa bocanada de agua, de oxígeno recibes, pero la cisterna siempre se está llenando y la cisterna les atrae a tantos y bendice a tantos. ¡Amén! Si lo he enviado. Entonces, dice en Juan capítulo 9, dice, si lo he el enviado. Yo enviado a ti, tú enviado a mí. Cuando escuché al Espíritu Santo de verdad decirme, APR, la iglesia, APR, a los pies del Rey, mi iglesia es como una Siloé, como ese estanque, como esa cisterna. Entonces, traducido es, mi iglesia APR es enviada a mí, es enviada a buscarme, a ser como el jueves estuvimos. ¿Cómo estuvimos el jueves? Como picapedreros. Nos conectamos a una vena el viernes, a una vena que fluía, un agua, hermanos, había una presencia aquí como esta mañana poderosísima. El enemigo quería anegarnos, el enemigo quería que se frotaba la mano diciendo, ¿y ahora en qué te basas? Si te he quitado la salud. ¿Ahora en qué te basas si no tienes aquí a tu pastor cerca? El Espíritu Santo no va a faltar nunca. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Amén.
Y yo le envío esta palabra al pastor Juan Carlos. Que aunque venga una prueba como esta, aunque quiera el enemigo obstaculizar, frenar la obra, tengo la confianza de quién es Él y cómo se ha revelado el Espíritu Santo y cómo Él es un picapedrero y en su casa se potencia esa persona de picapedrero buscando más que nunca al Señor y lo va a hallar en unas proporciones que no lo habíamos visto nunca antes y eso nos va a bendecir la cisterna de Siloé a toda la iglesia. Amén, amén, aleluya. Pero así dice el Señor, no te hago ponerte en pie para que no te distraigas, pero te lo voy a hacer ya. Te lo voy a pedir ya. Amós 5:4, buscadme y viviréis. Buscad mi iglesia y habrá vida. Ser picapedreros y habrá vida en este lugar. Sean enviados cada día a buscarme. Sean atraídos por lo piadoso, por la vida devota. No dejen de conectarse nunca a la palabra. No dejen de conectarse nunca a la oración. Ese es vuestro secreto. Esa es la clave. Ese es vuestro gran apoyo. Eso es lo que os ha mantenido vivos hasta el día de hoy. Ponte de pie. Y termino con una frase así, muy castiza, de Antonio Machado. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Aplícalo. ¿Y cómo se hace? Da un paso. ¿Y por dónde? Da un paso. Vas a descubrirlo tú. Y a lo mejor será una forma y una ruta diferente, no muy distante a la mía, porque es oración, palabra, intimidad con el Espíritu Santo, pero empieza a caminar. Caminante, picapedrero. ¿Se hace camino al qué? Se hace camino al picar. Si hay camino. Amén. Amén. El único camino, la verdad y la vida, Jesucristo. ¿Se dan cuenta la piedra que brotaba del manantial? Y ahora esa piedra se ha convertido en un gran afluente. Entonces, el caudal de mi mujer dice, otra vez lo voy a decir, pero bajo este pensamiento, este paraguas. En los tiempos de Jesús era como ese arroyo, porque lo podías tocar a Jesús, ¿me entiendes? Era superficial, un arroyito que llegaba a Siloé, un arroyito, pues como él podía ser, podía estar en un sitio a la vez. Y en los tiempos del Espíritu Santo, en la nueva dispensación, en lo que nos ha tocado a nosotros vivir, como el túnel de Ezequías, secreto, profundo, nadie lo ve, nadie lo aprecia, no lo sienten, dicen que no entiendo cómo te mantienes en pie con toda la que te está cayendo y todo lo que está aconteciendo. Y tú dices, si tú vieras a 100 codos bajo la tierra lo que está sucediendo en mi vida. Cuando tú duermes, yo estoy picando. Y yo estoy conectándome a la fuente, a la mayor nutrición, al Espíritu Santo. Aleluya. Iglesia, toma, recibe no solamente la historia y nutrirnos de cultura bíblica y de lo que ha pasado. Y dice, la falta de conocimiento, ¿no? El pueblo que carece de conocimiento, perece de conocimiento. Pero, wow, hermanos, el Señor te infunde el conocimiento, aplícalo a tu vida personal, por favor. La vida se nos va en esto. Esta es la clave. Este es el cese de ministraciones sin fin que no llegan a ningún punto y que ya no sabemos qué más hacer. Descubre la vida en el Espíritu, profundiza. Y si se ha tapado, anegado, métete de lleno. Sigue picando. Sigue abriendo esa brecha que un día estaba transitable y vuelve a hacer transitable y que nada la obstaculice. Y reprende a Satanás, resiste a Satanás, como resistió el pueblo de Jerusalén. Resiste al Señor firme, sabiendo quién es tu roca, sabiendo quién es el Espíritu Santo para ti. Podrán venir 1000 a tu diestra, a tu izquierda, a tu siniestra, a tu diestra, 10.000, mas a ti no llegará, no te tocará. Podrá venir el ejército, Satanás, Senaquerib, a querer anegar, que no encuentre nada en tu vida, a lo cual poder tapar, obstaculizar. Dice, se acerca el príncipe de este mundo y no ha hallado nada en mí. Así hizo Ezequías. Se acerca a Senaquerib y no encontrará cuáles son nuestros secretos y nuestras fuentes.
porque no son los bancos, porque no son los aliados, porque no es el trabajo. Todo eso lo podrá tocar, pero ahí no están nuestras fuentes. Se acerca un ataque, más a ti no te va a tocar, porque el enemigo no puede profundizar. La vida en el Espíritu, recíbelo, recoge la revelación. Iglesia, maduremos, crezcamos en el Señor, profundicemos en el Señor. Iglesia a los pies del Rey Siloé, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.